la diferencia que tenemos es esta, ¿no? Que no estamos tomando en cuenta el soluto que tenemos ya en el vial o en el frasco ampolla, que son el soluto que puede ser de 0,5 gramos o medio milímetro o 1 milímetro. Entonces, si yo esto lo diluyo y lo aplico completo, no hay problema, ¿no? Lo único que voy a tener que tener como referencia es que tengo que usar o una jeringa más grande o tengo que poner menos solvente para poder usar la jeringa que tengo a disposición. ¿De acuerdo? Acá tengo omeprazol. Esta presentación ya viene diluida. Entonces lo único que tengo que hacer es calcular cuánto saco. Tiene, este tiene 15 ml, es un poquito más grande que el otro. Miren, entonces se puede poner un poco más. ¿no? También hay flacones más grandes de frasco ampolla en los que yo puedo diluirlos o la presentación ya me viene así. Les voy a compartir nuevamente el apunte que veníamos mirando de manera que lo terminemos y veamos las preguntas que les había preparado para lograr ver si lo estamos comprendiendo. Habíamos dicho, bueno, las presentaciones diversas en que vienen los antibióticos. Por ejemplo, tenemos acá la penicilina, que es streptomicina, es uno de los preparados. Esto generalmente se usa para quien tiene tuberculosis y se dan las dosis. Como ven acá, son 5 millones de unidades internacionales y el flacón es mucho más grande. Vamos a encontrar flacones de 10, de 15, de 20 o de más, o de 50. Hay algunos antibióticos que ya vienen preparados. Como ustedes ven acá, esta streptomicina ya viene diluida. O sea, no tengo que reconstituir el medicamento. En cambio, por acá tengo una cefalotina de otra casa comercial, que el nombre comercial es Falot, pero que viene ya con su diluyente. Entonces acá tengo 1 gramo y a lo mejor esta ampolla es de 3 o de 5, no lo sé. Si yo tengo que aplicarlo completo, le aplico todo el diluyente que trae y lo administro. Pero si no, si tengo que reconstituir para aplicar una dosis diversa, tengan siempre en cuenta de llevarlo a una dosis en que sea mucho más fácil diluir. Por ejemplo, si yo tengo aquí 5 ml y lo reconstituir con medicamento, cuando yo saco de la jeringa, cuando yo saco con la jeringa, ¿cuánto medicamento me va a venir? Calculando que esto sea 0,5. ¿Cuánto me viene la jeringa? ¿Se entendió la pregunta o no? ¿Y la ampolla de cuánto dijo que era, profe? Digamos que esta ampolla acá no se ve, pero que es de 5. Y esto es 0,5. ¿Tommy? Y dijo que íbamos a poner toda la ampolla, ¿verdad? No escuché bien esa parte, se me cortó. Nosotros vamos a hacer la reconstitución nomás. Lo vamos a reconstituir y después les voy a dar la dosis, a ver qué pasa. Si yo, por ejemplo, de este gramo tengo que aplicar 750, ¿qué hago? ¿Qué sería lo correcto de hacer para poder dar la dosis exacta? Porque, miren, si yo reconstituisco, hago la reconstitución del medicamento con los 5 de acá, acá voy a tener como total
5,5, ¿o no? Sí, profe. Sí, voy a tener 5,5. Entonces, lo que hago es llevarlo a 10 o a 8, pero mejor a 10, ¿no? Y voy a poder calcular exacta la dosis. Porque si no, si yo lo hago así nomás, diciendo tengo 5 y lo hago el cálculo, si yo hago la regla de 3, voy a administrar menos dosis. ¿Se dan cuenta? ¿O no? Yo ahí lo entendí, profe. Ya sé lo que quiso decir. ¿Sí? ¿Seguro, Inti, que lo entendiste? Sí, lo que quiere es llevar a una... incrementar el volumen, nada más para que sea más fácil aplicar la dosis, nada más. Y, sí, y sobre todo de calcular la dosis. Porque a ver si podemos hacerlo acá. Vamos a ver si tengo la pizarra. Mire, vamos a poner el texto porque con el lapicero es mucho más. Yo tengo 1 gramo de medicamento, 1 gramo. Y tengo que diluirlo en 5 ml, ¿ya? Y voy a tener que aplicar 750 miligramos. ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo que cambiar acá? Primero, ¿qué hay que cambiar aquí? Vamos a Del ver. gramo pasarlo a miligramos. Pasarlo a miligramos. Entonces me va a quedar, en vez de 1 gramo, ¿me va a quedar cuánto? 1000 miligramos. 1000 1000. muy bien. 1000 miligramos. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿sí o no? Sí, profe. Bueno, Sí. hacemos la fórmula de la regla de 3. Voy a tener que multiplicar 750 por 5, ¿no? 5. Sí, por 5 750 por mililitros. 5 mililitros. Ok. Eso me Sobre da 1000 gramos. 3.750. ¿Ya? Lo vamos a poner acá. Acá. Esto es igual a 3.750. Dividido por los 1000. 1000. ¿Ya? Lo dividimos por 1000 y me da 3,75. Igual 3,75. ¿Está bien? ml. Sí, profe. Muy bien. ml. Sí. Este es el cálculo. Pero en realidad, cuando yo lo diluyo, ¿cuánto tengo como volumen total? ¿5 ml? Cinco, 6, 5 ml más No. lo del medicamento. Malos del medicamento. A ver, acá. 8,75. ¿Cómo 8,75? No, ya estás haciendo mal la cuenta. No, está bien. Miren chicos, esto es lo que en teoría tendría, pero exactamente aquí sería cuando yo saco el total, porque tengo 5 ml, y cuando hago la reconstitución del medicamento, lo que voy a tener, en vez de 5 ml, voy a tener 5, o sea, coma 5. ¿Se dan cuenta? Porque me va a aumentar. Acuérdense que la figura que teníamos era de un medicamento que estaba liofilizado. Supongamos que 0,5 la cantidad que hay acá. Generalmente 0,5 a 1 ml. Entonces, yo voy a sacar esto. Entonces tendría que hacer la cuenta así. Para no complicarnos y hacerla, ¿no? Lo que hago, lo que le estoy haciendo hacer a ustedes es que este medicamento lo lleve directamente a 10, pero lo diluya directamente.
Entonces yo sí o sí voy a saber que es exacto. ¿Se dan cuenta? ¿O no todavía? ¿No? No, a mí se me hacía más fácil con la regla de 3. Sí, María, pero no estamos haciendo la dosis exacta, porque aquí nos va a Claro. dar 3,75, pero le estoy dando exactamente 7,50. No, No. No. En cambio, si yo, por ejemplo, le puse no, estos, no, no. le puse estos 5 ml, miren, les puse los 5 ml, lo disolví bien, hice la reconstitución. ¿Qué hago estos 5 ml? Esperen que voy a buscar una jeringa. Vamos a dejar de compartir acá. Lo que yo voy a... no, perdón. Tengo que colocarme. Cuando yo hago la reconstitución de esto, ¿ya? Vamos a hacerlo. Lo que yo hice con este medicamento fue ponerle 5 ml y después lo saqué. Y saben que me dio así. Esperen que ya les muestro. Me dio 5,5 el total. ¿Ya? Entonces, en toda esa cantidad, lo que yo tenía o tengo es 1 gramo o 1000 miligramos. ¿Ah? Pero me dio 5,5, no se alcanzan a ver los números, pero saqué todo el medicamento del frasquito y me dio eso. O sea, quiere decir que cuando yo hago la dilución o la reconstitución de un medicamento, voy a tener más cantidad porque no había tomado en cuenta el soluto que tenía dentro. Este soluto aumenta, hace que aumente el volumen, ¿ya? Entonces, si yo tengo, ¿se acuerdan que cuando formaba la ecuación para hacer una solución, ¿cuál es el resultado de la solución? El soluto más el solvente. Si yo tengo 5, chicos, aquí volví. No Se sé le lo que fue el pasó. internet, profe. Sí, se me fue, se me fue. Entonces, yo les decía que saqué, lo reconstituí y me dio este resultado. ¿Por qué? Porque cuando hago la reconstitución, estoy tomando, poniendo también lo que es el soluto. ¿Mm? Y el soluto es, el resultado de una solución es soluto más solvente. Entonces, si yo tengo 0,5 de soluto, 0,5 ml de soluto, que está en soluto, le digo 0,5 porque lo puedo también poner en el peso, lo sumo a lo que le voy a agregar de solvente y eso me va a dar el resultado de una solución. ¿Sí o no? ¿Lo aprendieron así en química o no? Chicos, vamos a estar toda la noche si no me dan la respuesta, ¿eh? Sí, profe. Entonces, cuando yo hago la reconstitución me va a dar 5,5. Para hacer una reconstitución, o sea, una medida mejor, exacta, de la medicación que yo le quiero dar, o sea, que le quiero aplicar, o para administrar, ¿no? Administrar medicación exacta a mis pacientes, supongamos, yo tengo pacientes pediátricos, entonces lo que hago, llevo este medicamento, lo llevo hasta 10 en la ampolla. No me va a cambiar la cantidad de miligramos que tengo, solo me va a cambiar el volumen. Pero aquí va a ser mucho más fácil medir. Por ejemplo, en un servicio de pediatría, yo voy, como les decía el viernes, yo le voy a dar a un paciente
5 ml porque necesita 500 miligramos. Otro necesita 100 miligramos. Entonces le voy a dar 1 ml porque sé que en 10 tengo 1000. En 5 tengo 500. En 2 tengo 200. Y así. ¿Se dan cuenta que es más fácil calcular? Profe, o sea que los ejercicios que nos hizo hacer con la regla de 3 simples eran para los medicamentos que ya venían constituidos. La mayoría sí. ¿Ah? O sea, lo que yo quiero hacerles caer en la cuenta es que si no tomamos en cuenta el soluto, ¿no? No estamos calculando exacta la dosis. Entonces lo que nosotros vamos a hacer de ahora en adelante es decir, cuánto tengo de soluto y cuánto yo pongo de solvente. Porque si yo tengo que dar, supongamos, yo tengo que dar este medicamento, tengo que dárselo a un paciente todos los gramos, o sea, 1 gramo, se lo tengo que administrar completo, no me voy a hacer problema. ¿De acuerdo? Porque yo hago la reconstitución y la administro toda. La única atención que debo tener es que cuando yo voy a preparar el medicamento, en vez de poner, supongamos que tengo la jeringa de 5 solamente, acá voy a poner 4,5 porque cuando yo lo saque, ¿cuánto me va a venir? 5, porque esto es 0,5. ¿Sí o no? ¿Con todos los medicamentos pasa así? ¿Que 1 gramo equivale a 0,5 mililitros? No. Por eso les digo, hay que estar atentos en la reconstitución y qué es lo que me dice el prospecto. ¿Mm? No todos traen escrito a cuánto equivale. Por eso, cuando yo hago la dilución, chicas, o sea, la reconstitución de esto, y tengo que hacer el cálculo, es mucho mejor diluirlo y después completarlo. Supongamos, lo diluyo en 3 ml y después lo completo con 5, supongamos, o lo completo con 10, dependiendo la dosis que tengo que administrar. Porque después lo único que tengo que hacer es dividir, ¿ya? Por ejemplo, es mucho más fácil dividir 10 ml. Si yo tengo que aplicar 500 miligramos, saco la mitad. Si tengo que aplicar 300, saco 3. Si tengo que aplicar 700, saco 7. ¿Se dan cuenta? ¿O no? ¿O está siendo muy enredado? Sí, yo entendí, profe. Sí, pero yo quiero que los demás también entiendan y me digan, ¿entendí o no entendí? Porque si no entendieron, lo repetimos. María. Mazo, profe, mazo. Más. Hoy estoy nula. Hoy estoy nula. Bueno, lo que vamos a hacer, igual, esto lo vamos a volver a ver en práctica profesional, es hacer los ejercicios. Pero cuando hacemos los ejercicios, vamos a tener en cuenta, yo a propósito no les dejé el anexo en la plataforma. ¿Por qué? Porque ahora cuando hagamos los ejercicios, lo que ustedes van a hacer es decir, van a poner un cálculo estimativo de 1 ml por el soluto o 0,5 ml por el soluto. ¿De acuerdo? Porque esto nos va a ayudar a hacer un cálculo exacto de la medicación. Ya queda poco tiempo, si no, les mostraba cómo hago la reconstitución de esto y lo que saco, y después lo llevo a 10. Por ejemplo, si yo tengo un servicio de pediatría, lo que voy a hacer es que este frasco me va a servir para muchos, ¿ya? Para muchos. Porque yo puedo sacar para distintos pacientes, si la dosis es pequeña, un frasco me va a servir para varios. No voy a preparar un frasco para cada uno y después voy a botar el resto, ¿ya? Porque eso también
me ayuda a ahorrar medicación. ¿Sí o no se entiende? Me parece que se enredó más. Bueno, miren, volvemos al esquema. Les decía que algunos ya vienen preparados. Entonces, cuando vienen preparados así, no me hago ningún problema, ¿no? Como esta ranitidina, yo sé que acá hay 5 ml y que hay 10 miligramos de concentración del medicamento. Esta hay 12 ml y tiene la misma concentración de 10 miligramos. No hay ningún problema. Si me dice, dele 5 miligramos, yo le voy a dar de esta ampolla que tiene 12 ml, le voy a dar 1, porque me están pidiendo 5. Y de esta, que tiene 5 ml, pero que también tiene 10 miligramos, y me están diciendo que le dé 5 miligramos, yo voy a sacar la mitad, o sea, ¿cuánto? 2,5. La mitad de 5 es 2,5. ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno. Los medicamentos que ya vienen preparados, como esta, por ejemplo, la metroclopramida, que es un antiemético, viene así, la ampollita ya viene. Y yo sé que aquí tengo 10 miligramos en 12 ml. No hay ninguna... Pero si, por ejemplo, esto lo tuviera que dividir en dosis muy pequeñas, a lo mejor me conviene diluirlo en una cantidad mayor para poder calcular mejor, sobre todo en pediatría, chicos. A lo mejor estos 12 ml lo puedo llevar a 5 y me resulta más fácil dividirlo. Todo depende de quién tengo. Ahora le hago una pregunta. Cuando yo administro una medicación vía oral, estén atentos, ¿la biodisponibilidad del medicamento es mayor o menor que una intramuscular o endovenosa? ¿Cómo dijo, profe? Cuando administro una medicación vía oral, la biodisponibilidad del medicamento, lo está escrito acá, ¿es mayor o menor que una intramuscular o endovenosa? ¿Es mayor o menor la biodisponibilidad? ¿Y por qué? ¿Es menor, profe? Bien, Igor, ¿y por qué? Porque primero tiene que pasar por el sistema digestivo para ser absorbido. Y depende mucho de los jugos gástricos o de la absorción en sí que tenga el paciente. Muy bien. En cambio, por la intramuscular pasa directamente al torrente sanguíneo. ¿Ya? La intramuscular y la endovenosa. ¿Ya? Sí. Así que esto Vía venosa. claro, ténganlo muy en claro. La biodisponibilidad es cuánto medicamento me queda para que haga la acción. Siempre cuando es vía oral, la biodisponibilidad va a ser menor. ¿Ya? Entonces, la biodisponibilidad del medicamento es mucho menor vía oral. Es mucho mayor cuando yo lo hago intramuscular o endovenoso. Entonces, ¿cómo preparo el antibiótico cuando este está como presentación de liofilizado? ¿Cómo se llama? Cuando yo le pongo el líquido, hago la reconstitución. ¿Ya? Reconstitución. En cambio, cuando ya está el líquido como este, yo le agrego más cantidad. ¿A eso se llama? Proporción. No, No. dilución. Dilución. Lo estoy diluyendo. No es que me va a quedar menos, pero sí lo diluyo en más cantidad. Sí. Bueno. Entonces, el polvo que yo tengo acá, ¿incide en la cantidad de medicamento final en la reconstitución? Hemos estado hablando de eso hasta ahora, ¿eh? ¿Incide o no incide? ¿Volumen usted, profe? O sea, este medicamento liofilizado, ¿ya? Este polvo,
¿Incide la cantidad de medicamento que me va a resultar al final de la reconstitución? O sea, Polvos. ¿este polvo me va a cambiar? Primero sí, porque No. ¿cómo que no? No. Ah, sí, 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 sí. Va a cambiar, lo voy a, Sí, en vez sí, sí. en vez de tenerlo en polvo, lo voy a tener en líquido, y la cantidad, chicos, va a variar, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo le pongo 5 ml, y acá tengo 0,5 ml, voy a tener un volumen mayor, o sea, voy a tener 5,5. O si tengo 1 ml, voy a tener 6. Entonces eso también nosotros tenemos que tenerlo en cuenta cuando vamos a hacer la reconstitución de un medicamento. Si yo tengo una jeringa de 5 o de 3 y le pongo a este medicamento, le pongo 3 ml, ¡Basta! a 3 ml, tengo que tener en cuenta que la jeringa que estoy usando no me va a servir para sacar el medicamento, porque va a ser mayor la cantidad. ¿Sí? ¿Se entendió? Me parece que los mareé. Y eso que es día lunes, que deberían estar bien despiertos. ¿Ya? Bueno, entonces, esto les va a servir para pensarlo. ¿Mm? Aquí, Lali que se ríe. Lali. Yo lo lamento, no me viene de reír, me viene de llorar, porque si no me entienden. Bueno, entonces, como enfermero, como enfermera, ¿cuáles son las atenciones que debo tener cuando preparo un medicamento? Para poder administrar dosis exactas, ¿cuáles son las atenciones que debo tener? Ya lo dijimos cuando iniciamos un poco la clase. Debo tener primero los 10 correctos, ¿sí? Sí. Entonces, la dosis exacta, Correcta. la dosis correcta, la dosis también correcta y exacta, ¿ya? Y acuérdense que cuando preparo el medicamento, tengo que darme cuenta, ¿tengo que aplicarlo todo o tengo que hacer un cálculo de regla de 3? Porque si tengo que hacer un cálculo de regla de 3, voy a tener que tener en cuenta este soluto que está acá y cuánto me va a aumentar en la solución final. Entonces, si esto me va a aumentar, si yo tengo que administrar 1 gramo, lo disuelvo el gramo y lo administro. Pero si yo ese gramo lo tengo que fraccionar en dosis más pequeñas, es necesario tener en cuenta el total, ¿no? O sea, si le pongo 5, voy a sacar 5,5 ml, tengo que tener en cuenta ese total. Entonces, en los ejercicios que ahora van a quedar en el anexo que queda, ¿eh? Yo les puse este anexo, se los había puesto la semana pasada, pero se los saqué para explicar esto y tener en cuenta que hay que estar atento al soluto también que hay. Entonces ustedes cuando hagan el cálculo pongan que el soluto es tanto. Entonces lo que yo voy a hacer es, cuando hagan el cálculo, va a ser tener en cuenta, no sé, 0,5 o 1 mililitro de soluto para que la cantidad de la dosis calculada sea exacta, ¿ya? Y lo que mejor y más conveniente va a ser, sobre todo en pediatría, es que yo reconstituizco el medicamento y lo llevo a por ejemplo, a 10. Y yo después en el frasco que tengo, puedo tener los 10, ¿ya? Por ejemplo, este es el polvo y este es el frasco reconstituido. Entonces, de aquí yo puedo fraccionar en dosis exacta para mis pacientes. Chicos, me parece que quedamos mareados, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer es, ustedes lo van a reflexionar, lo van a volver a escuchar, y de modo que esto les quede claro para hacer un cálculo exacto de la dosis. Después igual
lo vamos a practicar en el taller de prácticas, ¿no? Haciendo la reconstitución de los medicamentos. Esto es sobre todo cuando tengo que hacer reconstitución de medicamentos. Cuando yo tengo los medicamentos, por ejemplo, que ya me vienen así, lo que hago es diluirlo en otra cantidad para fraccionarlo. Ya es mucho más fácil. Pero cuando hay que hacer la reconstitución, a veces hay que hacer los cálculos. En cambio, por ejemplo, esta es una heparina. Esta ya viene diluida. Lo único que tengo que hacer yo es el cálculo de la regla de 3 para aplicarlo. ¿No? Entonces, por eso es tan importante esta regla de 3, saber dónde ubico cada una de las cosas. Bueno. Sí, profe. Sí, bueno, entonces yo les dejo en la plataforma otro anexo, vayan desarrollándose y acuérdense cómo deben subir un trabajo a la plataforma. Porque todo hace que se pueda evaluar. Entonces, la presentación, el modo como yo lo hago, si pude escribir la portada de mi trabajo y después pongo una foto, chicos, no, es inaceptable, o sea, no se puede. Acuérdense que ya están en un nivel superior, no estamos en el colegio, y mis trabajos deben ser presentables, ordenados, que se puedan leer, que se puedan entender y tener cierto orden. Acá es solo presentar los ejercicios, a lo mejor cuesta poner la multiplicación, la división, pero usen las barritas, los signos que hay, y esto también les ayuda para aprender a manejar el PC. ¿De acuerdo? Bueno, yo los saludo, les dejo el trabajo, cualquier consulta en la plataforma me la pueden dejar, yo voy mirando todos los días si hay dudas o el otro. Bueno. Buenísimo, profe. Que tengan una buena semana, cuídense, sigan cuidándose, que es importante cuidarse. Bueno, hasta luego. Chao. Buen Chao, trabajo, profe, hasta luego. chao, hasta luego. Chao. Chao, chao.